back. Get back. What is it? They just think there's going to be another explosion. Frank? Move it! Come on! Move it back up! 11 de septiembre 2001. Se daba a conocer por medio de las noticias un hecho sin precedentes. Un avión de la marca norteamericana Boeing había impactado en una de las Torres Gemelas. Las noticias empezaron con un seguimiento en vivo de lo que al parecer era un accidente. Sin embargo, con el paso del tiempo, otro avión de la misma marca impactaba a la otra torre, algo que dejaba impactado al mundo. Después de lo sucedido, el presidente, que en ese momento era George W. Bush, daba a conocer que era un atentado premeditado por una organización que buscaba afectar los intereses de uno de los países más poderosos del mundo. A casi 19 años de lo sucedido, hoy escépticos del tema hablan que más que un atentado, fue una conspiración para controlar diversas fuentes de seguridad e información y economía del mundo. Hoy verás parte de la evidencia que te dejará pensando. Pasemos a revisarla. ¿Por qué colapsaron tan rápido las Torres Gemelas si los incendios se registraron en algunos pisos? César. Bueno, ese es un dato importante también. Como les decía en un comienzo, y podríamos incluso llamar en este momento a cualquier bombero chileno o cualquiera de inteligencia de bomberos en Chile, preguntarle, ¿ha colapsado alguna vez en el mundo un edificio de acero producto de un incendio? Recordemos primero que los constructores de las Torres Gemelas dijeron, diseñamos este edificio para resistir incluso varios impactos de un 707, ¿ok? Eso fue el discurso oficial. Este edificio es tan seguro, estamos hablando de 46 pilares de acero en el centro, más todo el exterior de acero también. Para imaginarse un poquito cómo son las Torres Gemelas, no sé si se acuerdan de estas mallas que teníamos en las casas, en las ventanas para las moscas, ¿ok? Sí. Ya, así era. Entonces, si había un hoyo en la malla, no significa que la malla se fuera a caer. Así está diseñada las Torres Gemelas. Ahora bien, vimos gente asomada, incluso más, en los mismos orificios de entrada de los aviones. Pobre gente, o sea, obviamente fue gente que murió producto del colapso. Pero si nos dicen que la temperatura tan alta que fundió los bloques de acero, los pilares de acero, había gente asomada pidiendo ayuda desde el lugar mismo de los incendios, del lugar mismo de los impactos. Claro, El se humo habla de 1000 o 1200 grados. 1200 grados, Claro. eso es imposible. Nadie podría haber estado asomado Ahora, pidiendo ayuda. Dicen que cuando ya se colapsan, ¿cierto? Se ven unas vigas cortadas en 180 grados. Buena pregunta, Karen. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que preguntarnos primero que todo quién era el dueño del World Trade Center en ese ¿Quién momento. era el dueño? ¿O quién administraba el World Trade Center? Ahí entramos al señor Larry Silverstein. Larry Silverstein arrendaba todo el complejo del World Trade Center más o menos en $15 millones al mes. 15 millones, no es mucho para los términos de un multimillonario. ¿Qué? 15 millones de dólares. Al mes. Adivinen, este tipo hace dos cosas. Primero que todo, la empresa que tenía la concesión de la seguridad del World Trade Center era una empresa que estaba a cargo de ni más ni menos que el hermano del presidente, Marvin Prescott Bush. Y él 2 semanas antes hace una serie, él dice voy a hacer unas adecuaciones de seguridad. Y se programan cortes de luz en las torres. ¿Para qué? Para que puedan ser colocadas estas famosas bombas termitas. Que voy a explicar lo que es eso. Ahí hablaste tú, o sea, conversamos sobre todo de las nanotermitas. Las Que uno nanotermitas. tiende a pensar que podría ser unos bichitos, pero no, esto es un componente No, la químico. nanotermita es un compuesto que tiene que ver con la demolición programada. De hecho, es una sustancia compuesta de aluminio, hierro, azufre y en su versión nanotermita y más avanzada de bario. Perdona, tú dices que días antes del atentado hubo un corte de luz y que en ese corte de luz
habrían puesto las nanotermitas en las Claro, bases del edificio. Si tengo que mantener mi tesis de la conspiración, te tengo que decir en qué momento fue colocada esta demolición, estos explosivos para esta demolición controlada. Entonces, hay cortes de luz, efectivamente se autorizan, ojo, inéditos en las Torres Gemelas. Nunca se había cortado la luz por un tema de seguridad o de adecuación de seguridad. Nunca. Nunca. Se instalan las nanotermitas, efectivamente este compuesto que corroe, ¿no? que corroe, que es fácil en el fondo, basta una temperatura de 800 grados para que efectivamente estas nanotermitas lleguen a generar 1500 grados. Y ahí sí efectivamente puedes hacer colapsar el edificio. Si empezamos a analizar las imágenes en detalle, veamos por ejemplo la caída de la Torre 7. Caen hacia abajo. Es una demolición controlada. ¿Por qué no se cae Claro, o sea, mira, la Torre 7 está a una distancia de las Torres Gemelas más o menos lo que mide el Estadio Santa Laura. Supuestamente le llevaba un fragmento, etcétera. La Torre 7 no fue... La Torre 7 está a una distancia de las Torres Gemelas de un Estadio Santa Laura. Ya, pero la Torre 7 no fue impactada, a eso No voy. fue impactada Ya. en ningún momento. ¿Y qué le llegó? Le llegaba un fragmento, le Ya, llegaba ¿qué la botó? Claro, hubo incendios también menores, pero nada que justificara lo que estamos viendo. O sea, cae a la velocidad, por decirlo así, de la gravedad. Cae en 7 segundos. Entonces ahí estamos hablando de que hay elementos muy extraños. ¿Quién era el propietario? Volvamos al tema principal. Este señor Silverstein, adivina, arrienda todo el complejo de las Torres Gemelas en 15 millones de dólares mensuales. 10.200 millones de pesos chilenos. Más o menos. 2 semanas antes de los incidentes de las Torres Gemelas, contrata un seguro. ¿Adivina contra qué? Contra actos terroristas. No. ¿En serio? ¿Por Ya, cuánta pero eso plata? puede ser una coincidencia. Sí, puede ser una coincidencia. Es un seguro que le reportó 7 mil millones de dólares. Ahí se ve la Torre 7, mira. 7 la mil arriba al millones de lado. dólares. Y él, ojo, no contento con eso, ¿Por Larry qué se ven Silverstein... explosiones Sí. así? Hay como unas A explosiones. ver, veamos. Que se como unos Échale- flashes. Veamos las imágenes. Échale un poquito para atrás, puede ser la Torre 7 porque hay un par de destellos. Mira. Ahí le estamos viendo. Que parece A que ver. fueran explosiones. Mira, claro, todas esas como pequeñas explosiones, Ahí ¿Ves? está. Ahí. Ah, En, claro. en las ventanas. ¿se justamente, eso es demolición controlada. Y eso Mira, cualquier ahí, 1, 2, experto 3, te lo va a 4. decir. Si llamáramos ahora a un experto del DICTUC, por ejemplo, te diría es una Mira, una demolición y cae Y rápido. controlada. aparte va en línea, si te Y das en forma cuenta. uniforme cae. Exacto. Claro. Sí, sí. Hoy, a casi 19 años de lo sucedido, ¿qué sentimiento te dejó en ese momento enterarte de lo que estaba pasando? El saber que algo estaba mal, el ver la preocupación de los medios de comunicación y hoy, enterarte de que tal vez sea algo totalmente diferente. Todo esto, según tú, para poder invadir Irak, o sea, el costo que implica para la imagen de Estados Unidos mundialmente, el poder haber sido derrumbada las Torres Gemelas, el corazón económico de ellos solo para invadir Irak. Verse tan vulnerable. Mira, no sé si recuerdas, María Luisa, pero los días posteriores al atentado, todos éramos americanos. Todos éramos pro Estados Unidos. Nos bombardeaban con imágenes, efectivamente, de la gente que estaba sufriendo. Hubo chilenos que murieron también en las torres. No olvidemos de eso. Obviamente que se produjo un impacto emocional y todos apoyábamos, efectivamente, esta operación, por decirlo así, venganza. ¿Contra quién? Tú nos están queriendo decir que Osama Bin Laden, un hombre que vivía en cuevas de Afganistán, planificó un atentado tan complejo que involucraba efectivamente controlar 4 aviones comerciales y estrellarlos contra edificios emblemáticos de Estados Unidos. Pero era desde cuevas de multimillonario. Afganistán. Claro. Claro, pero tenía un poder económico bastante potente como para hacerlo. Tenía un poder económico y eso también es un punto a considerar. Yo ahí El quería poder llegar. económico, por favor. Dale. Lo que pasa es que se habla de una relación oscura entre la familia Bush, económica, Así es. oscura entre la familia Bush y la familia Bin Laden. Si es que tú nos puedes Sí, hablar bueno, más de sobre hecho, eso. la mayoría, bueno, la familia Bush es una familia muy poderosa en Estados Unidos. Ya han elegido 2 presidentes, tienen un gobernador que es Jeb Bush, o lo tuvieron en Florida. Y hay una empresa que se llama Carlyle, que básicamente concentra todos los intereses de la familia Bush. 2 años antes del atentado a las Torres Gemelas, tú podías ver al patriarca George Bush padre sentado en la misma mesa con Bin Laden. No con el Bin Laden malo, sino que estamos hablando
de Shakif Bin Laden, que era de los De la Bin Laden familia. buenos, entre comillas, ¿ok? Y tenían negocios Y vinculados. tenían negocios en común, tanto en las empresas Carlyle como en Arbusto, que es la empresa de los Bush que se dedica al tema del petróleo. Entonces, bueno, yo en el fondo no tengo la verdad absoluta, pero son elementos que tenemos que considerar. Aquí hay algo extraño. Estamos hablando de relaciones comerciales. A partir de este momento, solo quedará en ti y tu conclusión del tema. Te pido te suscribas y que estés atento a nuestros próximos videos. Nos veremos en la última estación.